A los hermanos que por otros medios también están con nosotros en este culto, porque hay muchos hermanos que están con nosotros en este culto. Tomen su asiento, hermanos. Amén. Por varias razones, no tengo dudas de hacer lo que voy a hacer en esta predicación y posiblemente en las siguientes. No tengo dudas por algunas razones. Pero ¿qué es lo que me propongo hacer? Lo que voy a hacer en esta predicación es utilizar parte del material de una serie de predicaciones que compartí hace 11 años, es decir, el año 2009, hace 11 años, compartí una predicación y parte del contenido de esa predicación es el que me propongo hoy. ¿Y cuáles son las razones por las que no tengo dudas hacer lo que voy a hacer hoy? ¿Por qué no tengo dudas? En ese año, el primer domingo del mes cayó el día 4 y compartí un tema que consideré apropiado en esa ocasión. Aquel año se vaticinaba como un año muy difícil, especialmente en el aspecto económico, ya que la nación más rica del mundo se había declarado en recesión económica. Me refiero a los Estados Unidos, se habían declarado como un país que iba a tener ese año una recesión, lo cual indica que sus ingresos iban a ser menguados y el país tendría crisis económica. Considerando que el ser humano lo que más le duele es lo económico, ¿cuántos están de acuerdo a esto que estoy diciendo? ¿Ah? Sí, no seamos honestos, lo que más nos duele es No es cierto. Yo estaba, mientras oía orar a hermana María, yo estaba oyéndole y ella estaba más preocupada por cuál iba a ser nuestra actitud espiritual en este año que por las cosas materiales que que pueden suceder. Entonces, considerando que lo que más nos duele es lo económico y considerando que Estados Unidos es el principal proveedor de nuestros recursos económicos, la incertidumbre y la aflicción de ese año era grande, era grandísima. Y aquí, entre paréntesis, yo tengo problemas cuando escucho gente hablando de los Estados Unidos y así diciendo cosas feas de los Estados Unidos, cuando realmente Dios ha usado a los Estados Unidos para que estos países como el nuestro tengan suficientes recursos económicos para inclusive malgastar. Si no fuera Estados Unidos, la condición económica de este país y de muchísimos otros países más fuera una condición demasiado deplorable, demasiado triste. Por supuesto que reconozco que la situación y condición del año que ya se inició es más grave que la de aquel año, pero la esperanza y la solución puede ser la misma. A pesar de que este año vislumbre como ser un año difícil, la misericordia de Dios es nuestra única esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios es nuestra única esperanza. En este inicio del año no sabemos si en determinado momento serán coartadas las libertades fundamentales, como es la libertad de movilización. No sabemos si en un determinado momento digan, enciérrense otra vez y va a haber que hacerlo. No lo sabemos. Tampoco se sabe si la tan esperada vacuna será eficaz para eliminar ese destructivo virus.
Si se me permitiera decir maldito virus, lo diría, porque ha venido a quitar la paz. Y quién sabe si también sea instrumento para que la gente vuelva al camino, porque no es fácil entender los acontecimientos. Así que ese es tiempo de incertidumbre. Es por eso que pienso que parte de aquella predicación se vuelve necesaria para el inicio de este año. De paso, no sé si ya lo dije, o no recuerdo si lo dije. De paso, si hubieron personas que me oyeron aquella predicación, a esta altura, no recuerdan absolutamente nada. Es más, los oyentes de una predicación, ¿en cuánto tiempo creen que han olvidado lo que oyeron? Ayúdenme. ¿En cuánto tiempo? Casi en el mismo momento uno se le olvida. Ya cuando al final de la predicación le preguntan ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Y ya se le olvidó. Así que por todas esas razones voy a tomar parte de esa predicación y creo que va a ser importante. Aquella predicación respondió al tema, escuchen bien por favor, para recibir la bendición del Espíritu Santo se necesita una actitud adecuada. Les pido que por favor repitan esta frase que es el tema de esta predicación. ¿Cuál es? Para recibir la bendición del Espíritu Santo se necesita una actitud adecuada. Espero que comprendamos el por qué uso el nombre de la persona del Espíritu Santo, porque ¿cuál es el tema que estoy compartiendo hoy? Para recibir la bendición del Espíritu Santo. ¿Por qué no digo del Señor Jesucristo? ¿O por qué no digo del Señor Jehová? ¿Y por qué no digo Dios? Que debería ser el término que envuelve todo, pero yo estoy diciendo que para recibir la bendición del Espíritu Santo se necesitan ciertas actitudes. Y estoy preguntando, espero que comprendamos el por qué uso el nombre de la persona del Espíritu Santo. ¿Comprenden por qué? ¿Cuántos comprenden por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la persona en la que Dios se revela en el día de hoy. Lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu de verdad no vendría a vosotros, pero si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que la persona divina que representa a Dios en esta dispensación se llama Espíritu Santo. Amén. Y por eso digo que para recibir la bendición, porque el que nos va a bendecir en el día de hoy es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En el día presente, porque Él es la persona divina que representa a Dios en este tiempo. De paso, el Señor Jesucristo, la Biblia dice puntualmente que está en el cielo. Está en el cielo, está en el cielo. Con esta explicación, que solo era una explicación, un detalle, continuamos. Decir verdad, en cualquier circunstancia, incluyendo la presente, lo que realmente se necesita es contar o estar bajo la protección de Dios. Es estar bajo la protección del Espíritu Santo. Realmente, lo que más se necesita, no importa nada de lo demás, lo que más se necesita en cualquier circunstancia es estar bajo la cobertura de Dios, bajo el paraguas de Dios, diríamos. Amén, ¿estamos de acuerdo? Por favor, confírmenme con aquellos que están de acuerdo, y solo en aquellos que no estén de acuerdo, pues quédense mudos. Fundamento bíblico de esta predicación es Josué capítulo 1, versículo 9, muy conocido de todos nosotros. Creo que lo podríamos decir sin leer. ¿Cuánto lo pudieran decir sin leer? ¿Ah? Hagámoslo, tratemos de hacerlo. ¿Cómo dice? Mira que te mando, que te esfuerces y seas, por favor, Neto, quitámoslo porque lo estamos haciendo de memoria y después lo pones. ¿O está? ¿No está? Debería estar. Josué 1:9, ¿cómo dice? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová, tu Dios, estará contigo por donde quiera que fueres. Lo decimos, lo repetimos otra vez. Vamos, ¿cómo dice? Fuerces, valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Mire, ese es mi problema cuando yo leo la Biblia. Trato de ver en qué tiempo. ¿Cómo dice? Estuvo, está, estará. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con el futuro. ¿Y de qué dependía que el Señor Jehová acompañara a Josué? ¿De qué dependería? De las actitudes que él tuviera. Si él tenía las actitudes adecuadas, le dice: yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Hemos leído el pasaje, el versículo fundamento de esta predicación. Seguramente, espero que sí, seguramente ya notaron que tanto el tema como el versículo leído, la predicación de hoy se va a fundamentar en las actitudes que se necesita tener para recibir la bendición de Dios o estar bajo su cobertura. ¿Lo notaron? Según el tema, ¿cuál es? Adecuada o actitudes adecuadas, si quieren, el plural. ¿Cómo dice el versículo? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. Y de ahí él dice: yo, si haces eso, yo voy a estar contigo. Por eso digo, yo espero que hayamos notado que lo importante para recibir la bendición de Dios, ¿qué es? La actitud, las actitudes que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el problema que nosotros queremos la bendición de Dios, el cuidado de Dios, las respuestas de Dios, la bendición de Dios, sin hacer nosotros nada. Y en cuanto a Dios, no furula así. Dios quiere primero ver qué actitudes tenemos, porque yo digo, la bendición de Dios, su bendición, Él no la bota. Él siempre que va a dar su bendición es para que la gente la aproveche, sea bendecida. Hay gente que tiene cosas materiales que no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque no fueron para su bien. Si hubieran sido de Dios, hubieran sido para su bien. Espero que vayamos comprendiendo este asunto y que yo vaya compartiendo lo que realmente es correcto. Tal como yo lo he dicho repetidas veces, por las cosas que dependen de Dios, no deberíamos de preocuparnos, porque Dios quiere y puede bendecirnos. ¿Se acuerdan que les he dicho? Miren, nunca hablemos de la fidelidad de Dios. Él es fiel por naturaleza. No nos preocupemos. Él podrá darme esto, Él puede. Él querrá darme esto, Él quiere. Pero todo eso depende de las actitudes que nosotros tengamos para podernos bendecir. Amén. Debemos de preocuparnos por nuestras actitudes, que en la mayoría de veces nuestras actitudes impiden que esas bendiciones lleguen a nosotros. Pero nosotros tenemos actitudes muy pésimas, algunas muy negativas. Lo que hoy mismo estábamos mientras orábamos, el temor que tuvimos en la pandemia, particularmente en lo grueso, la pandemia no ha pasado, está ahí todavía. Quitamos un poquito del miedo. Quitamos un poquito del temor, y eso nos empezó a dar un poquito de más esperanza, de mayor alegría. Y contar, no, el Señor nos ha guardado. Por supuesto que ese asunto de que el Señor nos ha guardado no solo indica que las cosas nos han salido bien, pueden salirnos malas y estar en el propósito de Dios. ¿Para cuántos me explico? Por ejemplo, cuando la hermana estaba pensando, ninguno de nosotros, de los miembros de la iglesia, se murió por la pandemia. Yo estaba pensando, ¿no hubiera sido mejor que si hubiera muerto alguno? Con solo que no hubiera sido yo. ¿No creen que estuviéramos más afligidos buscando más de Dios? No, posiblemente no. Algunos lo que tuvieron es allá haciendo ya cola en no sé dónde van a repartir la primera vacuna, y desde ya durmiendo allá con petate y todo, esperando que vengan las vacunas y ser el primero en... Porque no hemos entendido que la solución de las cosas no está en una vacuna, sino que la solución de las cosas está en que estemos bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, y de ahí venga lo que venga, será bienvenido.
será bienvenido, venga lo que venga. No solo que no estemos bien. Por supuesto, yo les comprendo, este pastor de ustedes piensa y cree cosas que la mayoría no quieren. Y cuando las digo, yo los comprendo que ustedes digan, este pastor de nosotros es lo más raro. Yo creo que algunos que no quieren servir al Señor ni hacer nada, deberían morirse. Es que la vida solo es válida, hermanos, cuando le servimos al Señor. Ya les he dicho que yo mi problema cuando yo he sido fecundo, es decir, en el asunto de engendrar hijos, cuando yo empecé, 1, 2 y una vez casi en el mismo año 2, no puede ser, pero seguido, una de las cosas que yo no quería cuando ya nace el cuarto, Señor, por favor, no quiero hijos ya, no porque no los pueda sostener, yo creo que usted me daría pan para que coman, estoy preocupado porque no tenga la capacidad de que estos mis hijos lo amen y le sirvan. Esa era mi gran preocupación, que yo no pudiera educarnos, formarlos para que supieran que su vida, lo importante de su vida y de la mía es que amemos al Señor. Fuera de esto, hermanos, ¿para qué? Si uno entre más vivo está, puede ir más camino al infierno. Ya me aparté del tema, no sé ni por dónde voy, pero creo que lo que estoy diciendo, ¿cuánto creen que lo que acabo de decir está bien? Ya imagínense usted, bueno, aquí tenemos la ventaja que muchos no tienen hijos y esa es una cosa buena, porque tener hijos es una responsabilidad terrible, terrible. Ya puede usted tener un hijo y lo que está trayendo es un delincuente que va a andar matando y saltando. ¡Me entierro! ¡Lo mato yo! Comprendamos el vocablo bendición. Volvamos al mensaje. Comprendamos el vocablo bendición. ¿Qué significa bendición? Porque el tema, ¿cuál es? Dijimos. Ahí está la palabra bendición, ¿verdad? Para recibir la bendición. Entonces, esa es la palabra clave. Vamos a tratar de comprender qué bendición para ustedes. Y aquí es donde yo sigo teniendo problemas con ustedes. No con ustedes, con el ser humano, conmigo mismo. ¿Qué pensamos nosotros que es bendición? Cuando hablamos de bendición, ¿de qué pensamos? No me arreglen, díganme la verdad, lo que piensan. Usted quiere bendición, usted recibió una bendición, ¿qué recibió? ¿En qué pensamos? Pensamos en plata. Para nosotros la única bendición, y fíjese, dice que el amor al dinero es la raíz. Y nosotros pensamos que la bendición es... ¿Qué indica? Que estamos perdidos. Debemos de entender qué es bendición. Para nosotros. Lamentablemente, lo que acabamos de decir, los humanos, incluyendo los evangélicos, siempre que hablamos de bendición, estamos pensando en cosas materiales. Siempre estamos pensando en cosas materiales. Uno se encontró un poco de dinero ahí botado y uno dice, sí, Señor, gracias por esta bendición. Y cualquier otra cosa, solo cosas. Yo estoy bendecido, hermano. ¿Por qué está bendecido? Está yendo al culto. No, hermano, yo no estoy yendo al culto, pero estoy bendecido. Tengo un negocio que me prospera como usted no se imagina. Está bendecido porque tiene cosas materiales, así pensamos. Y esa bendición es tan traccionera porque esa bendición se puede tornar en maldición. Y esa bendición se acaba rapidito. Ya puede imaginar a alguien con plata y todo eso y le cayó este virus. Y empieza y que él quiere comprar el doctor y de todas maneras se muere, porque la vida es así, tiene un final. La gente se muere aunque tenga plata y que tenga todo. Lo bonito que fuera que si alguien tiene plata, no fuera bonito porque solo nos moriríamos nosotros los pelados, no sería bien. Así que mejor no digo lo que iba a decir, porque lo bonito fuera de que el que tiene dinero, cosas, no se muera, porque al fin y al cabo lo más importante es la vida y la vida que sirve a Dios. Así que lamentablemente nosotros pensamos que es lo material.
Las cosas materiales pueden ser parte de la bendición de Dios, pero lo importante es la causa, es decir, quién la produce, qué hacer para que venga la bendición de Dios. Porque lo que es bendición viene de Dios, no cosas. Lo que es bendición viene de Dios, sea cosa o lo que sea, pero si viene de Dios, hoy antes de venir aquí, ustedes, no, pero me fui ahí al frente de la mesita y abrí mi Biblia. Y abriendo mi Biblia me encontré con una palabra que dije, qué triste que nosotros no conocemos a Dios, porque nosotros conocemos solo a un Dios o a Dios, a un Dios que es toda bendición, ¿verdad que es cierto? Ese es el Dios que nosotros conocemos. Y este pasajito que leí de Jeremías capítulo 44 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tapnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén. ¿Quién trajo el mal? Ustedes han visto todo el mal que traje, porque este Dios también produce el mal como produce el bien, como pago de la vida que las personas tienen. Pero la gente no conoce a este Dios del que estoy leyendo y del que le habló a Jeremías. Pero este Dios, y es el Dios que yo creo, este Dios también puede dar el mal, porque es justo por todos esos detalles bíblicos que existen. Volvemos otra vez al tema. Quizás la definición más correcta de bendición es bendición es contar con el respaldo de Dios. Bendición es estar bajo el abrigo de Dios. Para mí la definición de bendición más acertada es esa, es contar con el respaldo. Si Él lo respalda, quédese quieto. Si usted está bajo la cobertura, bajo el paraguas de Dios, y eso yo lo uso con bastante, queriendo tener bastante conocimiento. Voy para acá, estoy para reposar o lo que sea. Yo no le digo, porque la idea que se tiene de los paraguas, esos de sombra, ¿cuáles son? Aquí va el personaje importante y aquí van otros subalternos que llevan el paraguas y lo van siguiendo, para darle cobertura o sombra al personaje que va ahí. La idea que yo tengo del abrigo de Dios no es esa. Yo le digo, permítame cubrirme bajo su cobertura, bajo su paraguas. Permítame que yo me meta ahí bajo su paraguas. Esa es la idea que yo tengo de la cobertura de Dios. No que Él está obligado, sígame. Voy para allá a hacer una cosa, un negocio, cúbrame, póngame el paraguas, vaya No, yo no tengo esa idea. Yo tengo de un Dios que en su misericordia me permite que yo me meta en su cobertura y bajo de su cobertura no hay demonio que me toque. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? ¿Están de acuerdo? No tanto, porque los veo así, medio muertos, medio... Yo estuviera oyendo eso, yo estuviera, hasta me pararía saltando y palmateando y haciendo, porque esa es grande la vida de cada ser humano. El Salmo 91 es una confirmación de eso. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y dejo unos versículos. Debajo de sus alas estarás seguro. No temerás. ¿Cuánto es que no vamos a temer? Salmo 91. Si estamos bajo su abrigo. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande ahí. Que dicen que yo ya ni entiendo si el virus anda en la nariz de la gente o anda en el aire o anda, no sé ni por dónde anda. Pero no importa por dónde anda, si yo estoy bajo la cobertura del Altísimo, nada me pasará. Y si me pasara es porque Él tiene otro propósito para mi vida. Ni mortandad que en medio del día destruya. Debemos de concluir que bendición es estar bajo la cobertura de Dios. Y volvamos al tema. ¿Cuál es el tema?
No se preocupe. Este año, con todo lo que digan, puede ser diferente. Puede ser un año de bendición. ¿Cuántos lo creen? Pero depende de la actitud que nosotros tengamos. Analicemos el contexto del pasaje leído, ese pasaje conocido, el versículo que estamos leyendo. Mira que te mando. Analicemos ese pasaje. Las cosas de Dios, todas son o todas tienen un proceso. Y hoy estamos ante uno de esos procesos. Las cosas de Dios siempre van un paso, el otro paso, el otro. ¿Quieres esto? Haz esto. Y si haces esto, te va a ir esto. Siempre todo eso tiene un proceso. Antes que Moisés muriera, Moisés había puesto sus manos sobre Josué, quien lo sustituiría en la dirección de Israel. No viene al caso quizá, pero vale la pena reflexionarlo. Antes de que Moisés muriera, llamó a Josué y le dijo, tú me vas a sustituir. Y oró sobre él y puso sus manos. Y está la pregunta, ¿por qué sería que Moisés quería que Josué lo sustituyera? ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué? Porque había sido el hombre que lo había respaldado en todo, obedecido en todo lo que él le decía. No había duda. Quédate aquí, Josué, le dijo. Yo voy a ir a estar en la presencia de Dios. Y no le dice, ¿y por qué solo usted va? ¿No cree que también yo puedo ir allá? ¿Y no cree que...? No, se queda ahí esperando, y esperar así es más difícil. Ahí 40 días esperando. Y en todo el camino, Josué fue un gran modelo de segundo. Entonces, y por eso el Señor, Moisés lo bendice, lo declara como su sucesor, aunque él necesitaba que Dios lo colocara, y lo vamos a ver en un momento. Tan pronto murió Moisés, el Señor Jehová confirmó la oración de Moisés y hoy lo colocará al frente de la nación judía y le daría las indicaciones para que contara con su bendición, o mejor dicho, con su cobertura. Hoy el Señor Jehová lo llama y dice, voy a hablar contigo. Tú eres el hombre que va a llevar a Israel a la tierra prometida. Para Josué, aquel momento era un momento muy difícil, ya que él estaba acostumbrado a ser segundo y hoy tenía que ser el primero. El ser segundo tiene sus grandes privilegios y yo lo viví porque por 12 años, yo fui 10 años, no 12, 10 años, yo fui el segundo líder de las Asambleas de Dios en el país. Por 10 años fui vicesuperintendente general de las Asambleas de Dios, y eso da un lugar especial a uno. Uno puede recomendar cosas que si salen mal, no es uno el culpable, porque me pasaba, yo hablaba con el superintendente y le decía, mira, ¿no crees que esto y esto es lo que conviene hacer? Algunas de esas cosas, él me decía, está bien, lo veo bien. Algunas de esas cosas salían bien y él sacaba el premio, vamos a decir, el elogio, el honor. Otras le salían mal, yo le había dicho lo mismo, pero yo no tenía problema porque yo no lo había hecho. Yo solo le había dicho a él que las hiciera. Una esposa sabia ocupando su segundo lugar en el matrimonio puede hacer cosas enormes. Me salí del tema, pero es adecuado. El problema es cuando ella quiere ser la primera. Y eso no es lo que el Señor dijo. ¿A qué se deben esos balazos que me están tirando sin que yo haya cometido un delito? Aquel momento era difícil para Josué. Por otro lado, conocía a la gente con la que él tenía que tratar. ¿Cómo era Israel? Parecido a Centro Cristiano. Y aquello lo llevaba a él yo ahora dirigir este pueblo. Pero Dios lo está llamando para hablar con él. El Señor Jehová le habló personalmente a Josué. El Señor Jehová le habló personalmente a Josué. Aunque el versículo fundamental de esta predicación es Josué 1:9. Mira que te mando. Es el versículo central de esta predicación. Es necesario leer cuando menos parte del capítulo 1
todo el capítulo 1, especialmente porque inicia con un aspecto fundamental y determinante. ¿Cómo inicia el capítulo 1? El capítulo 1, ¿cómo inicia? Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, el aspecto más importante es que Dios le hable a uno. Amén. Dios le habló, el Señor Jehová le habló. Ante el inicio de un año y de las condiciones de este año, lo más importante, escúcheme bien esto, lo más importante es que el Espíritu Santo nos hable y que nosotros tengamos la actitud apropiada para oírle y tomar las actitudes apropiadas. Eso es lo más importante. Y Él quiere hablarnos, Él nos habla. Esta mañana nos está hablando, en esta hora nos está hablando. Pero ¿cómo vamos a responder a esa palabra de Dios? Depende de nosotros. Al preparar las notas de esta predicación, sentí necesidad de leer y meditar en otros versículos de Josué 1. Y por eso les pido, voy a leer algunos versículos del capítulo 1 que estamos tratando de considerar. Versículo 5. Ya leímos el 1 y vamos a ir al 5. Nadie, oiga bien lo que le dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida, no solo en esta pandemia, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Palabra de Dios para Josué. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjate que aquí hay una relación. Él fue obediente a Moisés y ahora Dios le está dando una autoridad mayor porque por esa actitud que tuvo allá en el pasado. No te apartes de ella, de la ley, ni diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Aquí están las actitudes que debería tener. El Señor Jehová se las está diciendo. No te apartarás de la palabra de Dios ni de día ni de noche. Nunca te apartarás de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí entra el versículo que estamos usando como centro de esta predicación. Mira que te mando, por favor en voz alta, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará dependiendo de las actitudes que Él tuviera, estará contigo en donde quiera que vayas. Al leer estos versículos es importante notar que todo gira y dependería de las actitudes de Josué. ¿Lo ven así? Todo dependería de las actitudes de él. Él le dice, yo estoy dispuesto a bendecirte, yo quiero hacerlo, pero depende de las actitudes que tú tengas. Si te las estoy dando, solo para que las practiques, para que las pongas por obra. Solamente el versículo 5, que ya leímos, afirma la promesa de acompañarle y que no lo dejaría solo. Pero de ahí en adelante están las condiciones y las actitudes que Josué debería de tener y que de eso dependería su bendición. De eso dependería su bendición. Regresemos a esos versículos, solo para darle un poquito de más enfoque. Regresemos a esos versículos. Vamos a ver. Versículo 6, solo para ver cómo se repiten las actitudes. ¿Qué dice? Estoy viendo mis notas. Esfuérzate y sé valiente, porque tienes una gran responsabilidad. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, fíjense, otra vez se repite, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire cómo van las relaciones, va a haber una cosa sobre otra, te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Pero voy a interrumpir un momento. A pesar de que este ha sido mi anhelo, y como humano he tenido dificultades, y como humano tengo mis deficiencias, y como humano tengo mis errores, en este año yo estoy dispuesto a volver a lo que no hemos hecho bien, a hacer las cosas correctas, a que la palabra de Dios sea lo que domine el hacer, el creer de nosotros. Porque eso es lo que encuentro. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque en el día de hoy hay una crisis enorme. La gente, con el deseo de soslayar las responsabilidades que Dios establece, con el propósito de ver cómo las pone aparte, está valiéndose de tramas muy peligrosas. No sé si, creo que sí ustedes saben, que han aparecido, ya a esta altura han aparecido una serie de versiones y traducciones de la Biblia. En ellas alguna intención es buena, la mayoría malas, porque desde que pensaron hacer Biblias tan chiquitas, ¿se han fijado? ¿Cuántos saben que hay unas Biblias así? ¿Para qué cree que esas Biblias así, hicieron esas Biblias así chiquitas? Para esconderlas, no hay otra cosa. Y decir, ando mi Biblia, pero no pueden leerla, porque la letra es tan pequeña que no la pueden leer. Y luego han aparecido otras traducciones donde han ido apartando las palabras. Hay palabras que ya no van a aparecer en las Biblias nuevas que están apareciendo. No va a aparecer el nombre Espíritu Santo. No va a aparecer el nombre del Señor Jesucristo. No va a aparecer el nombre del Señor Jehová. Y en sustitución va a aparecer el nombre de Dios. Para que no haya enredos. Para que no haya enredos. Y no puede haber enredos porque esos nombres están en la Biblia, porque fueron realidades o son realidades de la historia y de la revelación de Dios. Pero hay una trama para apartar al pueblo, y luego ya no van a aparecer palabras como pecado, porque el pecado es una palabra ofensiva para el oído del humanismo. Así que ya no va a haber esa palabra de pecado, mucho menos la palabra homosexualidad, porque esas ya no existen. Esas son como ciertos problemas con que nace la criatura humana, y el culpable es Dios, porque así los hizo. Y ya no va a aparecer, no aparece adulterio, porque esas palabras también son pesadas, son viles. Esas palabras afectan el oído y el alma de los seres humanos. Sin vergüenza, lo que quieren es que nos apartemos de la verdad, y es ahí donde tendremos que ser cuidadosos. Y ya no va a aparecer asuntos de cómo vestirse y qué me hace y cómo hacer esto, porque como cada uno hace lo que quiere, dejamos esto, ¿verdad? Que lo dejamos, mejor lo dejamos. Dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y aquí, hermanos, en este inicio del año, si queremos tener la bendición de Dios, la palabra de Dios debe de ser fundamental. Nos hemos descubierto que nosotros no leemos Biblia, y si la leemos sin sentido. La Biblia hay que leerla para entenderla y practicarla. Amén. No se aparte nunca. Prométase de este momento en adelante que si no lo ha hecho, mañana busque un programita, y ahí cita bien el internet, busque un programita en la que le recuerden todos los días qué versículos leer. Lea palabra de Dios, ande su Biblia. Fíjate que la Biblia sirve hasta como amuleto, aunque me gusta una cancioncita que no es amuleto, y yo lo acepto así, pero sirve. Fíjate que cuando yo voy por la calle y me para la policía, desde que ve. Y yo ya a propósito ando una Biblia grandota así, para que es parándome el policía y me dice, anda Biblia. Sí, ando Biblia. Y ya yo soy pastor, y soy pastor de Centro Cristiano, la única congregación donde están los salvos. Y qué hombre, ya cuando ellos sí, ahí es donde hay unas pelonas que no se sabe ni de qué, cómo nacieron, pelo cancha y ya mejor le digo yo, no hablemos, ¿para qué hablamos? No se agache, compañero, que por ahí voy a ir pasando en un ratito, así que no. Nunca se aparte tu boca del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar, no para leer nomás, para guardar, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no apartando algunas cosas, no, lo que en él está escrito.
Porque entonces, ¿qué quiere decir la palabra de entonces? Hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ya hemos leído, mira que te mando. El Señor Jehová le define a Josué cuáles deberían de ser sus actitudes para que las cumpliera y para que no se confundiera, porque la mayoría de nosotros nos confundimos cuando estamos leyendo algún pasaje, peor que no. ¿Y esto cómo es? ¿Y esto para quién es? ¿Y esto cuándo es? ¿Y esto? Y el Señor Jehová tuvo el cuidado de puntualizarle y decirle esto y esto es así. Entonces le define cuáles deberían de ser sus actitudes para que recibiera los beneficios que él quería hacer con él. Las actitudes que el Señor Jehová le demanda de la persona que va a ser bendecida tiene varios elementos y se apela a lo que se debe de tener y a lo que no se debe de tener. Es decir, actitudes que no hay que tenerlas y actitudes que hay que tenerlas. Me expliqué en ese trabalengua, así. En esas actitudes el Señor le dice, mire, vas a tener estas, pero vas a dejar de tener estas otras para que no hubiera ninguna confusión. El fundamento es la obediencia. La primera actitud es la obediencia. ¿Me oyó? La primera actitud es la obediencia. Esa actitud debe de estar en nosotros hacia la palabra de Dios y hacia el Espíritu Santo. El fundamento es la obediencia. Nada de lo que haga, de nada sirve lo que se le diga a una persona si en ella no está la actitud de la obediencia. Y nada importa que usted haga si lo hace a su manera. Usted debe de hacerlo para obedecer. Primera Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, mire cómo está puntual esto. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ese asunto de prestar el sacrificio que ustedes hacen en venir, eso ya están presentando holocausto aquí al Señor, pero eso no es lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Obedecer. Si usted está sentado ahí y está ofreciendo sacrificio, pero usted está diciendo, porque así nosotros hasta levantamos el piecito, aunque no lo hace a él, y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. De nada le sirve el sacrificio que está haciendo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, no es la interpretación que yo estoy haciendo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. ¿Cuántos están prestando atención? En eso sí los veo que son poquitos los que están medio dormidos, pero no, todos están prestando atención. Ojalá. Y aquí empiezan las actitudes. ¿Cuál es la primera actitud que aparece en el versículo que leímos? Mira que te mando que seas valiente. ¿Qué quiere decir valiente? La primera, valentía, es una actitud que debería de tener Josué, y para afirmar y reafirmar esta condición se pide y se repite varias veces en los vocablos. El vocablo valentía se repite en los versículos que leímos, ¿recuerdan? Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Esas dos palabras se repiten en el pasaje que leímos, en los versículos anteriores al 9. Entonces, valentía. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valorosos de decir que son valientes hay aquí? Porque yo casi no veo mucha gente valiente aquí, porque mire lo que significa. El vocablo valiente tiene los siguientes sinónimos. Ya saben lo que es un sinónimo. Son palabras diferentes pero que indican lo mismo. Tiene los siguientes sinónimos. Intrépido. Los que dijeron valiente, que son valientes, son intrépidos. ¿Cómo pasó la pandemia? Bajo la cama. Intrépido, fuerte. Esto de bravos, y quizás lo tenemos particularmente los varones, los bravos.
valeroso, atrevido, animoso, osado, impávido, heroico, denodado, audaz. Una persona que es valiente tiene estas cualidades. Y ya cuando las estoy viendo, yo empiezo leyendo muy fuerte. Bravo, me pongo la primera. Sí, bravo. Intrépido. Y ya voy bajándome. Intrépido no tanto. Fuerte. Valeroso. Atrevido. Dice que el otro día fuimos a evangelizar allá por el lado del Matazán y hubiera visto qué cosa más terrible, ¿va? Estábamos haciendo los grupos y cada uno estaba buscando uno que le fuera más al frente. Y el que iba a ir al frente del grupito, empujando que quién iba. Y allí hay marosos, sí, hay marosos, hermano. Aquí hay marosos en todos lados. En este país no hay colonia, barrio, ni casa. Porque si el tata no, el hijo sí, si el hijo no, el tata sí, si los dos ellos no, la mujer sí. Porque hay mujeres pesadas. Dejemos eso. Para recibir la bendición de Dios es indispensable. ¿Cuántos quieren bendición de Dios en este año? Estar bajo la cobertura de Él. ¿Cuántos? Levante la mano, ¿cuántos quieren? Levante la mano, así bien alto. Mano Ale, ¿no quiere bendición usted de Dios? Vamos a ver. Así todo. Mano Malene casi no quiere porque así bien bajito. Usted bajita y la pone hacia abajo. Esa bendición de Dios está. Pero tenemos que ser valientes. ¿Y qué quiere decir valiente? Intrépido, audaz, osado. En las cosas buenas hay que hacer todo eso. El creyente no dice, ay, es que me da miedo, es que yo no salgo porque viera qué temor, es que yo soy evangélico, por eso soy temeroso. ¿A dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte. La otra actitud imprescindible para recibir la bendición de Dios es el esfuerzo. Esfuérzate. ¿Qué es esfuérzate? ¿Qué es ser esforzado? Exactamente. Cuando te piden esfuerzo, debes de hacer más de lo que podés hacer. Porque esfuerzo es sacar fuerza de donde no hay, de debilidad. Es sacar fuerza de debilidad, es sacar fuerza más allá de lo humano. Usted puede, vamos a decir, usted puede mover este púlpito, que es pulpitillo. Usted puede moverlo. Pero hoy se le está pidiendo que mueva 2 quintales de, ¿qué necesita? Esfuércese. Y viera que ese asunto de esforzarse ante cosas materiales es importante. Hay una cosa, ¿qué es lo que necesita para hacer, levantar una canasta? La hermana sabe lo que estoy diciendo. ¿Qué necesita para levantar una canastota así llena de verduras y de frutas aquí? Esperar que venga otro y el otro dice, no, hágale usted, le dicen a uno. Lo que necesita es esfuerzo. ¿Y qué es esfuerzo? Es inflar la panza. Por supuesto que a algunos les cuesta menos cuando ya la tienen grande, es poco el esfuerzo que pueden hacer porque esfuerzo significa no lo hago más porque me puedo caer muerto aquí, pero ese es el ejemplo que le quería, es ese esfuerzo. Debe de dar fuerza o vigor, infundir ánimo y valor, eso es esforzarse. Eso es esforzarse. Sus sinónimos también son batallar, superar, pugnar, procurar, luchar. Eso es, y a eso se nos llama. Pero nosotros los evangélicos en esto no, solo leemos el versículo, pero no lo interpretamos, porque la mayoría de evangélicos no somos esforzados. Nosotros nos quedamos por cositas, así. Es que yo ya no puedo, dice la cipota. Ese maroso me tiene tan atraída que yo ya no puedo ver a otra persona más que ese mi maroso, por las placas que anda, que me gusta a mí. ¿Y ustedes qué dicen? Es que esa cipota desnuda me encanta porque ya no tengo que pensar en nada de lo que hay, sino ahí anda. O los 2 huesos secos de las patas o las bolas que andan caminando ahí.
Esta fue una de las actitudes que el Señor Jehová le pidió a José para recibir su bendición. ¿Sí? Quizás la actitud más determinante que se le pidió a Josué fue la devoción, reverencia y obediencia a la ley de Dios. Este quizás es el centro. Esta palabra no se apartará de día y de noche. Hijos, mediten en eso. Hagamos eso de hoy en adelante. La palabra debe de ser lo primero en nuestras vidas. A buena mañanita, lo último al irnos a acostar hay que ver la palabra de Dios. Amén. Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente para cuidar. Y esa valentía hay que usarla para cuidar de hacer conforme a toda la ley que estaba escrita. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque haciendo eso serás prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las actitudes que no debería de tener, porque dije que en eso él le dijo, esto vas a tener, esto no debes de tenerlo. Voy rápido para llegar al final. No debería de tener temor. ¿Y qué es temor? Aquí no estamos hablando temor del bueno, del temor de reverencia, del temor de respeto a Dios. Aquí estamos hablando de pánico, estamos hablando de, ¿qué otra cosa? Miedo, temor es miedo. Temor es un sentimiento de inseguridad y miedo que provoca la necesidad de huir ante todo o ante alguien, de lo que sea, huir. Le dijo, no tienes que tener temor. Y aquí estamos nosotros, una vez más hago fuerza, hincapié. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este año que iniciamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que no debemos de tener? Es temor, es miedo. No debemos de tener temor a nada. Por supuesto que hay que seguir algunas medidas de precaución en cuanto al coronavirus. Yo estoy diciendo que no, pero no ande con ese miedo que casi se le ve en las sandalias que anda. Uno puede ver el miedo que anda la gente. No, deje ese miedo. Si algo no va a pasar, no va a pasar porque usted está bajo la cobertura de Dios. Y si algo va a pasar, que pase porque también viene bajo bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que comprendamos eso. Estuvimos hablando un día de estos aquí en el conversatorio, esas cosas, porque tenemos malentendido. Si yo estoy bien, todo me va a salir bien. No. Hay unas cosas que aparentemente no van a salir bien, pero el resultado final será para bien. Amén. El asunto del temor es un asunto muy complicado porque proviene del interior de la persona, alimentado por lo que se ve y se escucha. Y uno no tengo miedo, pero sí tengo miedo. Es una cosa bien ridícula. Uno dice que no tengo miedo. No tengo miedo. El pastor dijo que no tuviera. La Biblia dice que no tengo miedo. Que no tengo miedo. Pero no puede venir una cosa negativa porque sale zumbada porque tiene miedo. Tiene miedo. Porque ese viene de adentro. Ese temor, ese miedo viene de adentro por lo que uno ve, por lo que uno oye. Ustedes hoy escuchan la gente hablando negativo y el miedo se apodera. No hay que tener miedo porque estamos bajo la cobertura. Ahora, si no está bajo la cobertura del Espíritu Santo, huya. Váyase al volcán y baje hasta el propio cráter. Y ahí quédese. Allí lo va a visitar la muerte y va a ver qué bonito. Porque cuando uno está bajo la cobertura, no importa la circunstancia que venga. Daniel no tuvo temor en el foso lleno de leones. Esa es una cosa bonita. Que el foso está lleno de leones que no les habían dado de comer por los últimos días. Y ahora tiran al hermano Daniel. Y cae el hermano Daniel allá. ¿Qué creen que hizo Daniel? Pensemos, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hizo? ¿Huiría Daniel arañando los paderones de la cueva? No, hombre. Él estaba, yo le he repetido varias veces que esa fue la noche que Daniel durmió mejor. Porque cuando ya estaban todos los leones tirados ahí dormidos, y él también se recostó en la nalga de un león. Y en la nalga de un león es blandita, porque esos animales son gordos, grandes y calientita. Y él,
y allí sobándole. Y el otro, el león, le daba vuelta y le pegaba 2 lambiscones así. Sí sé quién es. Y usted no puede ver, usted no puede oír el silbido de esas sirenas y usted no sabe lo que realmente está pasando. Ese policía o ese que va manejando quiere llegar luego donde vive la mujer y enciende la sirena porque él no quiere que nadie le interrumpa y en ese momento usted dice bajo la cama. No, hombre, no deben de tener temor, dijo él, sí, bajo su cobertura. No desmayes, es otra actitud que no debe de tener el que quiere ser bendecido. No desmayes. Y este asunto de desmayar es una cosa bien, bien cruel, porque hay gente que se desmaya, pero a propósito. ¿Qué es eso de desmayarse en la figura más visible? ¿Qué es desmayarse? Que una persona pierde el control de sus emociones y de su cuerpo, de todas sus facultades del cuerpo, y se desmaya. Hay mujeres que se desmayan donde está un hombre que cree que la va a encontrar en la... Si el problema es que el hombre se aparte y pegue un cocazo en una piedra que está ahí visible. Y ahora el Señor dice, no, aquí no hay, ni hay que andar simulando, porque a nosotros nos gusta eso, aparentar que estamos, simular que estamos desmayados o que nos vamos a desmayar. Ay, es que yo me siento, al otro día yo hice queriendo llamar la atención de mis hijos, yo me sentí, me desmayo, y ya me vinieron a agarrar y ya me gustó. Sí, aquí están estos sinvergüenzas, no me dejan todavía, así que... Así que no, hay creyentes que no, es que yo, hermano, ya no quiero, ya no puedo, hermano, fíjate que yo ya... ¿Qué es lo que quiere? Que le diga, hermano, si quiere le doy un beso para que pueda ir a la iglesia, hermano, y ya lo traen así, un poco. No desmaye, no ande con esas payasadas. Desmayar es perder el valor, perder el ánimo. Se pierde el ánimo, se pierde la movilización. Y aquí, ventajosamente, hoy han tenido valor de venir al culto, porque hay un gentío de desmayados aquí que solo tienen, pero para las cosas. No me hable de eso, yo estoy desmayado, hermano. Exactamente, estos son los mismos requisitos o condiciones que el Espíritu Santo nos está pidiendo hoy en día para derramar sus... ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede y quiere bendecirnos? Él está pidiendo ciertas actitudes que debemos tener y ciertas actitudes que no debemos tener. El cumplimiento de las promesas de Dios están seguras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo es que están seguras? Cuando el creyente cumple su parte. Cuando el creyente no se preocupe por las promesas de Dios, son fieles y verdaderas como Él lo es. Preocúpese por las actitudes que usted tiene. En este caso, Josué cumplió su parte y por supuesto el Señor Jehová la suya. Y que hay un detalle muy importante, lo saben los que han estudiado más profundamente Biblia. En el caso de Israel, en este contexto hay un ejemplo sorprendente. Y yo espero que lo tome porque este ejemplo viene para ustedes. Entonces respondió a Josué diciendo, está hablando el pueblo porque voy a ponerles en contexto. Vamos a suponer que lo primero que les he predicado hasta este momento, el Espíritu Santo me lo está diciendo a mí. Vamos a suponer eso. Pero ¿qué pasaría con el pueblo? ¿Qué haría el pueblo? Y aquí entra. Entonces respondieron a Josué, el pueblo, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Mire cómo está respondiendo el pueblo, casi parecido como ustedes están pensando. Hasta se sorprendieron. Yo estoy pensando así como dice usted, no, yo estoy pensando. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés.
El pueblo estuvo dispuesto a oír y obedecer lo que el Señor Jehová le había dicho a Josué, porque al fin y al cabo ese es el proceso de Dios, así actúa Dios. Cualquiera que fuere, y ellos dijeron, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. No, yo no quiero eso. Que solamente que te esfuerces y seas valiente. El mejor tiempo en la historia de Israel fue el tiempo bajo la dirección de Josué. Es una cosa curiosa, está en la Biblia. El mejor tiempo de Israel, no hubieron guerras, no hubieron problemas, fue el tiempo de Josué. Una cosa muy curiosa. Aquí estamos nosotros, estoy llegando al final, iniciando un año que tiene todos los matices de ser difícil, pero las cosas pueden ser todo lo contrario si contamos con la bendición del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo les bendiga. Amén.